difícil situación que viene atravesando el Perú, a través del desarrollo de diferentes mesas de trabajo virtuales gratuitas, analizando aspectos legales de interés que con ocasión de la pandemia originada por el brote del virus COVID-19 se han generado. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TITL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. ACE Consultores es una consultora económica financiera, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudios de mercados, entre otros. En segundo lugar, está la Red Internacional de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de una plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red, lo que se busca es facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamientos, búsqueda de socios y negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya contamos con una presencia en más de 15 países. En tercer lugar, TITL Abogados. Esta es una organización de más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario de más de 50 abogados, que están enfocados a brindar servicios de asesoría legal, tanto preventiva como correctiva, en todas las áreas del derecho. Asimismo, es el único estudio de abogados que desde hace 6 años es considerado como empresa socialmente responsable. El objetivo de este conversatorio es brindar un alcance sobre los principales riesgos detectados en el proyecto del reglamento y recoger inquietudes de parte de ustedes a fin de presentar las observaciones a dicho proyecto. Estas inquietudes van a provenir de las preguntas que ustedes realicen. La mecánica del webinar va a ser la siguiente. Vamos a tener la presencia de 2 expositores y de 3 panelistas, que tendrán una participación total aproximada de 45 minutos. Luego de concluidas las intervenciones, se absolverán consultas de los participantes por un espacio de 10 a 15 minutos como máximo. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el chat del webinar para que puedan ser absueltas finalizadas las exposiciones. Sí, por favor, les pedimos que sus consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes mientras duren las exposiciones, no se preocupen, estas serán enviadas a sus correos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que por favor les pedimos la llenen para seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a los participantes en orden de aparición. En primer lugar, la doctora Guadalupe Montenegro Ruiz, que es abogada asociada senior, especialista en protección al consumidor y competencia, y especialista específicamente en Derecho Educativo, de Torres y Torres Lara Abogados. En segundo lugar, al doctor Alonso Morales Acosta, que es socio principal, senior, y jefe del área Consumidor y Competencia de Torres y Torres Lara Abogados. Posteriormente, intervendrá el doctor Sandy Cáceres Vilca, que es miembro del Comité de Dirección del PAC, Escuela de Capacitación de la Universidad de Piura, y director del Programa de Realidad Nacional. Luego vendrá el señor Paul Neira del BEN, que es CEO y fundador de The Learning Factor. Finalmente, Jorge Camacho Bueno, que es presidente de la Asociación de Colegios Particulares, ADECOPA. Por una cuestión de orden, vamos a mantener apagados todos los micrófonos de los participantes, ¿no?, de los asistentes, para que se pueda escuchar mejor las participaciones. Dicho esto, damos el uso de la palabra a la primera expositora, la doctora Guadalupe Montenegro, para que inicie su exposición. Adelante, Lupe. Muchas gracias, Silvia. Primero quiero agradecerles a todas las personas presentes a este conversatorio. Nuestro objetivo como estudio ha sido analizar el proyecto de reglamento de la Ley de Centros Educativos Particulares y encontrar qué aspectos positivos se están regulando a través del mencionado proyecto. Cuáles serían los posibles riesgos regulando a través del mencionado proyecto, cuáles son los artículos que deberían hacer ciertas precisiones a fin de que no genere mayor impacto negativo a largo plazo. Somos en realidad conscientes que el sector de educación ha sido uno de los afectados actualmente en esta situación de estado de emergencia. Por ello, se busca una regulación que sea sostenible en el tiempo y que no genere mayores costos y contingencias a este sector. En atención a ello, pasaré a explicarles cuáles son los principales aspectos que se están tratando en este reglamento, así como los puntos que hemos resaltado y que consideramos necesario realizar observaciones y o aclaraciones. El 31 de julio del 2020, mediante resolución ministerial 298-2020 Minedu, se publicó el proyecto de reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica.
Dicho reglamento tiene como objetivo regular las disposiciones aplicables al funcionamiento de las instituciones educativas privadas y a los procedimientos administrativos vinculados con la prestación del servicio educativo. En ese sentido, hemos podido resaltar los principales temas que se están viendo en este proyecto, como por ejemplo las condiciones básicas para la prestación de servicios educativos. En este ítem se establecen los requerimientos esenciales e indispensables que los colegios deben de cumplir para la prestación de los servicios educativos. Su cumplimiento es obligatorio para el otorgamiento de autorizaciones establecidas tanto en la ley como en el reglamento, entendiéndose, por ejemplo, las creaciones de nuevos colegios, las ampliaciones de servicio, entre otros. Más adelante vamos a evaluar justo algunos requerimientos que se han consignado en este reglamento y que hemos podido observar que tiene bastante grado de contingencia. Otro de los temas que nos ha llamado bastante la atención en este reglamento, en este proyecto de reglamento, son los actos administrativos tanto a cargo de la DRE como de la UGEL. Se hace en este reglamento una definición y una aclaración de cuáles son las competencias de ambos sectores. Por ejemplo, por mencionar algunos, en la DRE se señala que van a ser competentes para aprobar o denegar autorizaciones de funcionamiento de colegios, ampliación de servicio educativo, cierre de colegios, traslado del servicio educativo o reapertura del servicio educativo recesado. En cambio, a la UGEL le han dado como competencia la ampliación de locales educativos o de sus ambientes, el cierre educativo total o parcial, el receso del servicio educativo, cambio de nombre con el cual presta el servicio educativo, fusión, escisión, entre otras organizaciones del colegio. Otro ítem que se ha tocado bastante en este reglamento son las disposiciones comunes a todas las solicitudes. Se menciona que las solicitudes de las autorizaciones detalladas en el presente reglamento se deben presentar, como ya lo hemos señalado, ante la DRE o ante la UGEL, según corresponda en su ámbito de competencia, adjuntando todos los requisitos que se han previsto en este reglamento. También se habla bastante de las características que tiene que tener el propietario y personal de la institución educativa. Tanto el promotor como el mismo colegio pueden ser la misma persona jurídica, entre otras características. Otro tema que se ha tocado es la organización de la institución educativa privada. Se señala aspectos relacionados al inicio y a la finalización del año lectivo o al periodo promocional programados por el colegio. Mencionan que su duración no debe ser menor a horas pedagógicas y el mínimo establecido por el Ministerio para los colegios de acuerdo a su modalidad, ciclo o nivel. Hablan también bastante de algo que ha sido muy tocado no solamente en el decreto de urgencia, sino a raíz del estado de emergencia, que es sin otra cosa del régimen económico, la famosa cuota de ingreso, las matrículas y pensiones. En este proyecto se establece ya la fórmula y los ítems que deben considerar los centros educativos para hacer una devolución proporcional de la cuota de ingreso. ¿Cómo lo vamos a desarrollar más adelante? Mencionan también el acceso y permanencia en la institución educativa. El colegio no puede realizar evaluaciones a los estudiantes como parte de su proceso de admisión en nivel de inicial y en primer grado de primaria. Vuelven a reiterar bastante el tema de la participación de los usuarios en el servicio educativo. Se señala que los usuarios del servicio educativo tienen derecho a participar en el colegio, en los actos que puede emitir el colegio, a fin de contribuir con el mejoramiento de los servicios educativos que ésta brinda. Se establecen las formas de participación de los padres de familia, el periodo de las reuniones y algo muy importante, resaltan que todas estas disposiciones respecto a las participaciones tienen que estar consideradas en el reglamento interno. De hecho, como lo vamos a conversar también en unos momentos, empoderan bastante el reglamento interno. El reglamento interno es prácticamente el documento con el cual, si no se ha consignado alguna información, el colegio sí podría tener contingencias a futuro en cualquier otro hecho que puedan denunciar los padres de familia. Se menciona también la suspensión de la prestación del servicio educativo básica de gestión privada. Aquí han empoderado bastante a la UGEL como una autoridad que puede apersonarse a los centros educativos y hacer supervisiones para verificar que efectivamente estén cumpliendo con todos los requisitos que se presentaron los centros educativos para brindar el servicio de educación. Por ejemplo, que puedan contar efectivamente con un salón donde haya 10 alumnos, que tengan el libro de incidencias, que efectivamente cuenten con todas las autorizaciones para prestar el servicio educativo. Han empoderado bastante a UGEL en este tema. También el reglamento ya está tocando las famosas infracciones y sanciones. Recordemos que no existía un documento donde puedan detallar exactamente cuáles eran las infracciones que estaba cometiendo los centros educativos. Si bien es cierto, en el estado de emergencia
se emitió el decreto legislativo 1476 y su reglamento, en donde ya se podía ver las infracciones y sanciones, recordemos que ese reglamento justo de infracciones y sanciones solamente es para un estado en concreto, las infracciones que se puedan producir en este estado de emergencia. Así que ahora este reglamento de infracciones y sanciones ya está recogiendo cuáles son las infracciones que podrían cometer los centros educativos. Y acá hay un ítem que vamos a considerar más adelante porque en principio podría haber un choque de quienes podrían finalmente sancionar. Tenemos por un lado UGEL y tenemos por un lado Indecopi. Se va a analizar también cuál es el procedimiento administrativo sancionador y las medidas administrativas, las famosas medidas correctivas y cautelares. Y finalmente, y no por eso menos importante, se está en este reglamento tocando un tema que es sobre la innovación, las buenas prácticas y reconocimiento a las instituciones educativas privadas de educación básica. El Minedu, en coordinación con las DRE y la SUGEL, fomentan y reconocen la innovación de buenas prácticas desarrolladas por los colegios que favorezcan el proceso educativo y la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Además, promueve bastante la difusión de la comunidad educativa. El Minedu va a otorgar reconocimientos a los colegios que desarrollen y ejecuten innovaciones significativas en áreas tales como gestión escolar, pedagógica, ciudadanía, clima institucional, aplicaciones tecnológicas, idiomas y otros similares para la mejora de la calidad educativa. Entonces, como han podido escuchar, hay una serie de temas en este reglamento que se están desarrollando. Pero ahora bien, como hemos indicado en el inicio de nuestra conversación, ¿qué temas son los que realmente han llamado nuestra atención? Pues bien, de la revisión del reglamento hemos podido constatar los siguientes beneficios y riesgos para los centros educativos, los cuales serán, por nuestra parte, necesarios observar a fin de que Minedu considere las precisiones correspondientes. Posibles barreras de acceso para crear centros educativos, ampliaciones, entre otros, afectación a la iniciativa privada. Hemos encontrado un ítem en el cual denomina actos administrativos a cargo de la DRE. Ha quedado bastante claro que en el presente reglamento recoge todos los requisitos que deberá cumplir con presentar el colegio a fin de que se le autorice la creación de un nuevo colegio o la ampliación de un servicio. En ese sentido, en base a esa premisa, el artículo 9.3 señala que la información que se presenta en el marco de las solicitudes sobre la autorización de funcionamiento, ampliación de servicios, cierre de colegios, entre otros, constituyen requisitos de admisibilidad de los referidos procedimientos administrativos. Entonces, tenemos ya un reglamento que nos señala exactamente cuáles son los requisitos que el colegio debe de cumplir, información que debe presentar para que se les pueda brindar las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, ese mismo artículo señala que la correcta presentación de tal información no supone necesariamente el cumplimiento de las condiciones básicas. Riesgo detectado. Para la prestación del servicio educativo hay que cumplir con los requisitos exigidos por ley y su reglamento. Eso nos queda bastante claro. Si se cumplió con la presentación formal de todos los requisitos, ¿por qué no se tendría presente el cumplimiento de las condiciones básicas para prestar este servicio educativo? En todo caso, el presente reglamento deberá precisar qué otros requisitos adicionales deberá cumplir el colegio para iniciar con la prestación del servicio educativo, pues el presente artículo deja muy abierta la posibilidad de que se aplique criterios para dar autorizaciones o que se puedan exigir requisitos adicionales no contemplados por la ley, lo cual podría generar un abuso de autoridad. Ya hemos tenido varios casos de funcionarios donde no consignan, solicitan requisitos que no están consignados en la norma, y esto genera bastantes barreras de acceso para que los colegios finalmente puedan solicitar sus ampliaciones en sus servicios o finalmente el cierre de algún local o la creación de un nuevo colegio. ¿Qué otro artículo hemos encontrado que podría generar contingencias a futuro? El artículo 11.3.7, información vinculada con la previsión económica y financiera, herramientas de gestión financiera del balance general que debe contener como mínimo lo siguiente. Recordarán que en el estado de emergencia se empoderó bastante la información que se tenía que entregar a los padres de familia. Un ítem que fue bastante discutido por los colegios es el tema de entregar información sobre el balance general, los estados financieros de ganancias y pérdidas a los padres de familia. Ha sido bastante discutido y de hecho tenemos conocimiento que varios colegios han presentado amparos respecto a este punto porque no había justificación para entregarle esta información al padre de familia. Bueno, pues ahora en el proyecto se ha cambiado la figura y esta información, si bien no se está contemplando para que se le entregue al padre de familia, se está contemplando para que se le entregue directamente
a a la misma UGEL o a la misma DREC, y en realidad no entendemos cuál es la razón para solicitar información que está vinculada directamente con un tema interno de la empresa. ¿Acaso tendrían que aclarar en todo caso si es que la UGEL cuenta con personal especializado para valorar esa información? No basta acaso con el plan de financiamiento que se está solicitando, porque de hecho en este reglamento, como un ítem antes de pedir el balance general, sí están solicitando que presenten un plan de financiamiento para ver si a futuro el colegio va a contar con el dinero suficiente para poder mantener un servicio educativo. Definitivamente entendemos que no se le puede dar una autorización a un colegio que solamente piensa abrir durante un año y después cerrar y perjudicar a los menores, pero no hay un razonamiento que se pueda justificar para requerir esta información, y consideramos que este es un riesgo también detectado. Ahora, ¿qué de beneficioso hemos podido también encontrar en este proyecto? El empoderamiento de las acciones preventivas contra el bullying. En el ítem denominado Organización de la Institución Educativa Privada, en el artículo 42.1, señala que el reglamento interno será el documento en el cual se deba consignar una serie de información, entre ellas las normas destinadas a regular la convivencia democrática, y resalta las disposiciones y decisiones establecidas por el colegio que debe tener como prioridad la aplicación del principio del interés superior de niño y adolescente. Este artículo es muy importante porque ya habíamos tenido colegios donde nos indicaban que tenían problemas porque habían alumnos que cometían actos de bullying o violencia contra otro menor, y cuando iban a UGEL para pedir información de cómo podían hacer para retirar a este menor, porque en realidad causaba bastante daño a otros compañeros, no solamente a uno, sino a otros, ponía en riesgo la integridad de los alumnos, UGEL tendía por responder que no podían suspenderse el servicio educativo y que en todo caso prácticamente trasladaba este problema al colegio para que el colegio no haga sino otra cosa que contratar psicólogos, darle charlas, firmar compromisos con los padres de familia y en todo caso seguir brindándole el servicio educativo. Ahora, este artículo empodera a los colegios y señala que se debe tener como prioridad la aplicación del principio de interés superior al niño y ponderar la protección integral de los derechos. Nosotros consideramos que esta premisa, la sola premisa de ponderar la protección integral de sus derechos, sí le da una facultad al colegio para que pueda tomar la decisión, en caso sea un tema muy grave, de poder apartar al menor de brindarle los servicios educativos. Definitivamente debe haber un poco más de precisión en este artículo, sí. Consideramos que se debería hacer un poco más de aclaración para dejar ponderado no solamente al colegio de que pueda tomar esta decisión, sino también de que pueda ser consignado en su reglamento interno. Hemos encontrado también una posible regulación de precios en la forma de evolución de la cuota de ingreso, en el ítem denominado cuota de ingreso. El artículo 48 en adelante menciona algunos temas que queremos considerar. Por ejemplo, el padre de familia puede pactar con el colegio la forma y plazo para la devolución de la cuota de ingreso. No obstante, señalan que si el monto a devolver es mayor a una UIT, el plazo para devolver no debe ser mayor a 12 meses contados a partir de la suscripción del contrato. Si se le da potestad a los padres de familia que se pongan de acuerdo con los colegios para poder limitar, para poder señalar el plazo en que se pueda devolver el monto que se le va a devolver al padre de familia respecto a la cuota de ingreso, ¿por qué entonces se tiene que limitar un plazo de 12 meses si es que sobrepasa el monto de una IT? ¿Cuál es la justificación para que sea 12 meses? ¿Eso qué significa? Que si es un monto menor a una IT, yo sí puedo pagar un plazo para devolver de 24 meses, de 80 meses, de un año. No lo ha aclarado, perdón, más de un año. No hay en realidad una aclaración, un argumento razonable para poder justificar por qué se está limitando un plazo de 12 meses. También el cálculo de la cuota de ingreso, esto es algo muy importante, señala que el monto total pagado de la cuota de ingreso y el total de años lectivos, perdón, para tener como consideración en la devolución de la cuota de ingreso se debe tener presente el monto total pagado de la cuota de ingreso y el total de años lectivos o periodos promocionales por concluir. Los años lectivos o periodos promocionales pendientes se contabilizarán sin considerar el año lectivo o periodo promocional vigente al momento de la presentación de solicitud de devolución. Nos había pasado en este estado de emergencia, y esto lo van a explicar más adelante el doctor Alonso Morales, que por ejemplo teníamos centros educativos
que el menor había entrado en primero y secundaria, se retiraba a mediados de tercer año y solicitaban que se les devuelva la cuota de ingreso. El colegio lo que estaba haciendo era devolverle la mitad de lo proporcional del tercer año, que fue donde presentó esta solicitud, y bueno, cuarto, quinto año de secundaria. Sin embargo, en este reglamento ya se está resaltando que si la solicitud se presentó en mediados de tercer año, ese tercer año no se le tiene por qué devolver. Se tiene que calcular la proporcionalidad ya en los años restantes posteriores, o sea, cuarto y quinto año de secundaria. También se está ponderando bastante en caso de reingreso. Señala que si la cuota ha sido devuelta al momento de retirar o trasladar voluntariamente al estudiante, la nueva cuota de ingreso debe calcularse de manera proporcional a nivel o ciclo grado de estudio pendiente, considerando la fórmula establecida en el reglamento. En este ahí te da un pie a que el colegio pueda reservar la vacante para el menor a futuro. Necesariamente, no es que los colegios estén obligados, pero sí este artículo te da la opción de que puedas llegar a un acuerdo con el padre de familia y decirle, ok, no te devuelvo tu cuota de ingreso, pero sí te la puedo reservar para los otros años en que pueda regresar tu menor hijo. Ya hemos tenido, a raíz de ese estado de emergencia, algunos casos en donde varios colegios han decidido, no con el padre de familia, optar por la devolución, por la no devolución de la cuota de ingreso, pero sí reservarle la matrícula. Definición de la matrícula. Los conceptos deben estar alineados. Hemos encontrado un ítem sobre la matrícula que define la matrícula como el monto de la matrícula, que es el pago que se realiza con la finalidad de asegurar la inscripción del estudiante durante el año lectivo o periodo promocional. Sin embargo, consideramos que debe hacerse una precisión mayor sobre qué es exactamente la matrícula. Un tema a considerar, se debe de agregar la definición de una resolución viceministerial 133-2020 en la que señala en qué consiste en sí el periodo de matrícula. Lo vamos a analizar más adelante, lo va a tocar el doctor Alonso Morales, pero se van a dar cuenta por qué es necesario que se precise para que no se genere un posible panorama en un estado de emergencia donde también obliguen al centro educativo a devolver la matrícula. También se ha tocado un ítem muy importante, la no renovación de la matrícula, un gran avance. En el ítem denominado Acceso y Permanencia a la Institución Educativa Privada, en su artículo 53.2, señala que el colegio puede negarse a renovar para el siguiente año lectivo o periodo promocional la matrícula, siempre y cuando se verifique que hubieran incumplido con las obligaciones pactadas en el contrato, en este caso, los padres de familia. Y siempre que ello hubiera sido pactado en el citado contrato, además comunicado por escrito antes de finalizar el año lectivo. No es sino otra cosa que les está empoderando al colegio para que puedan optar por la no renovación de la matrícula en los años siguientes. En la práctica, los colegios tenían miedo a agregar alguna información respecto a no renovar así textualmente la matrícula porque tenían miedo que en Indecopi los puedan sancionar por alguna posible práctica abusiva. Pero acá en este artículo ya se está empoderando y se le está dando la facultad a los colegios para que puedan negarse a renovar la matrícula. Esto, por obvias razones, tiene que estar siempre en el reglamento interno. Un artículo también que se ha tocado bastante acá es el 53.3, que como consecuencia de los incumplimientos de índole económico, tiene la posibilidad también de negar la renovación de la matrícula a los estudiantes para el siguiente año. Punto a favor de los centros educativos, pues esclarece que ya se puede resolver el contrato informándolo previamente para el siguiente año académico a falta de pago de los padres de familia. Y finalmente, y no menos importante, hemos detectado también sobre las infracciones administrativas, los actos que serán sancionados. Se señala que hay infracciones leves, graves y muy graves. De hecho, si lo van a poder observar ahora en el cuadro que estamos viendo sobre las sanciones e infracciones, existen varias infracciones que también son sancionadas por Indecopi. Por ejemplo, la cuota de ingreso, la no devolución de la cuota de ingreso, el direccionamiento de útiles escolares, esto lo va a tocar más adelante también el doctor Alonso, y eso nos da pie a preguntarnos, ¿eso significa que va a existir una doble sanción por una misma infracción? Vamos a tener que tener dos competencias, tanto UGEL e Indecopi, que nos sancionen por un mismo hecho. El padre de familia puede ir a UGEL y decir, denuncio porque no me han entregado mi cuota de ingreso, y a la vez va a ir a Indecopi y también va a decir exactamente lo mismo, denuncio porque no me han entregado mi cuota de ingreso, y finalmente voy a tener sanciones por parte de UGEL que pueden llegar hasta 100 UITs o hasta el cierre local, y sanciones por parte de Indecopi que pueden llegar hasta las 450 UITs. Obviamente estamos hablando que en Indecopi las sanciones son mucho más graves y mucho más fuertes. Todos estos temas hemos podido encontrar del análisis que hemos efectuado como estudio. Vamos
a conversarlo un poco más detallado en algunos hechos que va a precisar el doctor Alonso Morales. Le doy la palabra para que él nos pueda hacer estas precisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. Vamos a ver un poco algunos temas muy puntuales para irlos precisando. Los colegios en una situación, vamos a llamarla normal, antes de toda esta dificultad generada por el COVID, tenían algunos conceptos en cuanto a su régimen económico a cobrar muy definidos, ¿no? La cuota de ingreso, la matrícula, las pensiones, y que había la posibilidad de cuotas o pagos extraordinarios siempre y cuando sean aprobados por el minero. En realidad, yo no sé si alguno de ustedes ha logrado eso, yo no he conocido un escenario en que el minero haya aprobado ello, sin embargo, he estado ahí, y de repente uno esperaría que esto se reglamente para tener claro cuáles eran esos casos extraordinarios, ¿no? Nos queda claro que no era el pago de la kermés ni a la asociación de padres de familia, ¿no? Sin embargo, como que en las normas posteriores se ha ido dejando de lado, no se le derogó expresamente, pero se ha ido dejando de lado y refiriéndose a las normas solo a la cuota de ingreso, matrícula o pensiones en ese sentido. Entonces nos quedamos básicamente con esos tres conceptos en este momento, porque es lo que finalmente se está regulando. ¿Seguimos? Sí, en el siguiente cuadro vamos a referirnos un poco a la situación especial por la que han pasado los colegios, ¿no? Una situación especial, vamos a decir que el decreto de urgencia es un poco el preludio de esa situación especial que se viene, ¿no? Que si bien ha estado en enero, no con ocasión del COVID, pero como que encaja en esta franja de normas especiales que van a ir saliendo. La cuota de ingreso, se dice, se debe devolver de manera proporcional, ¿no es cierto? La matrícula también decía en esta situación se debía devolver de manera proporcional, ¿no? Y nos quedaba, ¿cómo es que se podía devolver de manera proporcional? Y si ya teníamos algunos precedentes, inclusive en Indecopi, que nos decían que la matrícula se agotaba con el proceso de inscripción. Entonces, esta regulación que salió en la época con el decreto legislativo 1476, como que nos llamaba o nos sumergía en una confusión conceptual sobre esta materia. Las pensiones, se nos decía, se debe devolver de manera proporcional, entenderíamos que sería algún escenario en el cual, digamos, se llegaba a visualizar que se había cobrado pensiones por una educación presencial más cara a la educación virtual, dado que en realidad las pensiones se pagan a mes vencido, ¿no es cierto? Y también esta situación especial llevó a una renegociación de pensiones, poco forzada, como ustedes han conocido, en el decreto legislativo 1476, en un contexto de transparencia de costos, ¿no? Norma considerada además inconstitucional al afectar la libertad empresarial, y muchos de ustedes han recurrido por eso en vía de una acción de inconstitucionalidad o de un amparo contra esta situación de contexto de la regulación, porque no todos presentaron a tiempo, les pueden requerir otras cosas, hasta la declaración jurada tributaria se las podrían requerir en ese sentido. Muy bien, ok. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación normal que yo creo que se ha ido esclareciendo? A ver. La resolución viceministerial 133-2020 ya nos define el tema de la matrícula y nos dice: el proceso se formaliza con la emisión de la nómina de matrícula y concluye con el registro del postulante en el sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa SIAGIE. Lo cual, ¿qué significa? De que ya quedó definido que el concepto matrícula concluye con este registro del postulante, vale decir, es el proceso de inscripción en el colegio. Ahí se agotó ese costo, en consecuencia, no hay nada que devolver si durante el año alguien se retira del colegio, ¿sí? Conceptualmente, en nuestro concepto está claro mientras esta norma esté vigente. Después, también está claro, en una situación normal, vamos a decir, entre nuestra nueva normalidad, ¿no? Ya transcurrió toda esta etapa de negociaciones con los padres de familia, que las pensiones se siguen rigiendo por el criterio de servicio ejecutado, ¿sí? Y ahora, la cuota de ingreso, en realidad, tiene todo un panorama que lo quiero explicar en la siguiente figura, ¿no? Podemos definir la cuota de ingreso en 3 etapas. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay una cosa pactada antes del COVID-19 y otra cosa es pactada después del decreto de urgencia 002-2020, ¿no? Antes del COVID, las reglas sobre la
sobre el régimen de la cuota de ingresos se regía por la autonomía privada, ¿no? Entonces, habían colegios que habían pactado que la cuota de ingreso no se devolvía nunca. Otros colegios que habían pactado que la cuota de ingreso, si ustedes habían puesto un pie en los primeros grados, entonces, si se retiraba en los primeros grados el estudiante, solo se devolvía lo que correspondía, vamos a decir, a los años correspondientes a los últimos 5 años de educación, ¿no? Entonces, lo que antes llamamos secundaria, por decir, ¿no? ¿Vale? Si había todo lo que era el primer grado y primaria, entonces simplemente no se consideraba una devolución por los últimos años. Muy bien, este pacto libre respetado por Indecopi, porque como ustedes recordarán, el Ministerio de Educación no tenía competencia para esta materia, fue matizado por el caso Homero Gamarra, ¿no? El caso Homero Gamarra, ¿qué cosa fue lo que dijo? Lo que pasa es que ya nos olvidamos que por más que vivamos en una economía de libre mercado y de libre pacto, hay situaciones o pactos o cláusulas abusivas o prácticas abusivas que no pueden darse. Y este caso fue dramático, ¿no? Y justamente como todo caso, digamos, puesto a un extremo, a veces genera un precedente cuya extensión viene como una marea que no tiene límite, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? Fue simplemente que un padre de familia, ¿no?, que pacta el ingreso de su hijo en lo que llamaríamos, pues, educación inicial, ¿no?, al 6º grado, lo pacta hacia marzo antes de comenzar, y a medio año se advierte que lo habían mudado a Arequipa y que se iba para Arequipa, entonces familia, y que, bueno, como el hijo no había puesto un pie en el colegio y todavía había tiempo para seguir el proceso de matrícula, pedía que le devuelvan su cuota de ingreso. El colegio se negó a devolverle, le dijo, mira, ya perdiste todo lo que correspondía a los 6 primeros grados. Y le dice, pero mi hijo ni ha pisado el colegio, no ha empezado. No, pero ya lo perdiste, ¿no? Entonces fue considerado bien abusiva la situación, pero obsérvese que no obstante eso, Indecopi en primera instancia dice que el colegio tenía razón. Y en segunda instancia el tribunal dice, no, acá hay una desproporción. Esto es inadmisible. Se va al Poder Judicial y el Poder Judicial, vamos a decir, ratifica el criterio del caso Homero Gamarra, y este caso señala en uno de sus párrafos la devolución proporcional, ¿no? Claro, el señor Homero Gamarra simplemente se había defendido diciendo, miren, si es que, si ustedes, digamos, si no logran colocar la vacante, bueno, no voy a decir nada, pero si logran colocar la vacante, devuélvanme mi plata, ¿no? El colegio no contestó esa imputación y se dio el precedente y habló en secas de que lo que se esperaría pues es algo más proporcional, ¿no? Pero quedó un poco el criterio así vago en la resolución de Indecopi. Pero ese criterio es recogido por el decreto de urgencia 002-2020. Y creo que el decreto de urgencia no sabía cómo aplicarlo en realidad, porque hasta ahora no lo ha reglamentado, ¿no? Y a consecuencia del COVID, sin embargo, le dice a los colegios, oye, en esta situación de crisis, ¿no?, hay que devolver proporcionalmente, como decía el decreto de urgencia, pero el decreto de urgencia estaba en un vacío, porque no había llenado el vacío, decía, se devolverá según cómo se reglamente. Esto efectivamente sirvió para que algunos colegios adoptaran algunas medidas, dijeran, no devuelvo porque no sé cómo voy a devolver, el decreto de urgencia no ha salido, me sigo rigiendo por mi pacto anterior, ¿de acuerdo? Y algunos que están esperando, y algunos que han aplicado su criterio lo han devuelto como les ha parecido, ¿no? Esa es la situación a consecuencia del COVID. Muy bien, ¿qué señala esta propuesta de reglamento, ¿no? Lo primero que dice es, mira, lo primero que queda esclarecido es que se devuelve de manera proporcional, ¿no? Habrá que dividir esa cuota de ingreso entre 11 años, ¿no? Sin contar el año en el cual se presenta la solicitud, ¿no? Pues claro, si la presentas esta solicitud, el colegio ya, se supone que ya invirtió, ¿no? Dos novedades. Se ha comentado la doctora Montenegro también. Digamos, se dice, si vas a devolver a la cuota a plazos, digamos, queda sujeto a intereses establecidos en el Código Civil. Y aquí ya yo tengo una duda, ¿no? Porque se supone de que estamos pactando la forma de la devolución. Entonces, ¿cómo el legislador se va a meter a sustituir a una de las partes, a decir en qué términos y con qué tipos, digamos, si deben haber otros recargos o tasas para devolver? Digamos, me queda esa duda sobre la legalidad. Donde sí no me queda ninguna duda es que meterse a decirle al colegio que no puede cederse de 12 meses en un reglamento,
sustituyendo la autonomía privada que está en ley en Código Civil, sí me parece definitivamente ilegal, ¿no? Ese extremo es ilegal y eso hay que decírselo al ministerio. Felizmente este es todavía un proyecto de reglamento, ¿no? Obviamente, digamos, acá ha habido dos tendencias en torno a la regulación de la cuota de ingreso, ¿no? Siempre el colegio, que o no quiere devolver porque ya invirtió, o que en todo caso debía comprometerse a devolver si llena la vacante, y la del padre de familia que dice, yo me quiero ir a otro colegio, entonces necesito la cuota de ingreso. Sí, pero también lo cierto es de que parte del compromiso del padre de familia era que iba a permanecer en ese colegio. Y el colegio no tiene la plata guardada en un cajón ni una libreta de ahorros, la tiene invertida porque ese es el fin, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la idea es siempre encontrar una relación proporcionada en estas cosas. Vamos a la siguiente y los últimos comentarios para pasar a los demás panelistas. Temas curiosos, ¿no? Sí me llamó la atención este tema que está en el reglamento también, y que dice de que para obtener autorización para un colegio hay que acreditar que se es propietario por lo menos por 5 años. Yo entiendo que me pidan de que si no soy propietario, tengo un contrato de arrendamiento, de usufructo, me digan por lo menos 5 años, ¿no? Para darle cierta permanencia y estabilidad. Pero ¿qué relevancia tiene que yo acredite propiedad hacia atrás de 5 años si lo que estoy acreditando es que tengo hoy un inmueble en mi propiedad y la propiedad tiene por vocación la perpetuidad, es algo que lo vaya a vender, ¿no? Ahí el compromiso no debe ser, oye, con un compromiso que no lo vas a vender en los próximos años, lo cual ya sería bastante limitante, ¿no? Pero se entendería mejor a que me digan que eres propietario 5 años atrás. No sé qué están pensando realmente, ¿no? Claro, de repente dicen, claro, lo que pasa es que la propiedad basta el simple consentimiento, ¿no? Y no requiere escritura pública o registros públicos. Pero pide, pues, que esté inscrito en registros públicos, y ya está. Si fuese simulado que hay un comprador que se va a prestar a pagar el 3% de la cabala para la devolución del inmueble, la verdad que no me queda. Hay que preguntarle esto a un burócrata, qué han pensado en torno a este tema, en verdad. Y sobre las barreras de acceso, sí, tiene razón Lupe cuando dice eso de dejar abierta la posibilidad de efectuar requisitos no establecidos en el reglamento es definitivamente un exceso. En relación al límite de la cuota de ingreso, no sé, 12 meses, ya lo comenté, y algunos comentarios, ¿no? Miren, acá se presenta un tema que los colegios no se han dado cuenta, pero se incrementan los costos de transacción de procesos disciplinarios. ¿A qué me refiero? De alguna manera, en el Ministerio de Educación y Indecopi se han dividido las competencias. El Ministerio de Educación decía, yo me encargo de los colegios públicos, tú en materia de sancionadores de los colegios privados, ¿no? El Indecopi, además, por vocación, nunca renuncia a sus competencias. Ahí está disputándole la competencia a la Superintendencia de Banca y Seguros, a la Superintendencia de Mercado de Valores, etc. O sea, Indecopi, con el argumento que mi fundamento es la defensa del consumidor, yo me quedo con mis competencias. Que sí me preocupa, y anunció Lupe, me preocupa lo siguiente, ¿no? Que lo que es direccionamiento de útiles escolares, Indecopi siempre ha sentido que es su competencia, y ahora aparece un reglamento. Utilizar medios denigrantes en la cobranza, claro, está dentro de un título en el Código Consumidor que es métodos abusivos en cobranza, y que es competencia Indecopi. Ahora hay un matiz, ¿no? Interesante, dice que no atente contra la privacidad del hogar, dice el reglamento de infracciones y sanciones del Ministerio de Educación. Ya, ahora resulta que hay una infracción duplicada, pero además tiene un matiz, que no atente contra la privacidad del hogar. ¿Qué se entiende por que no atente contra la privacidad del hogar? Si a dónde voy a notificarle al padre de familia una deuda si no es en su hogar, ¿no? Digamos, ¿qué se va a entender por eso? ¿No? Los temas de discapacidad, o de cobros adicionales por discapacidad o por discriminación, son temas que ha visto Indecopi también. El pago de pensiones adelantadas y otros conceptos también los ha visto Indecopi. Entonces, nos preocupa un poco este tema porque, digamos, lo que uno espera es tener solo un proceso sancionador, ¿no es cierto? Y ante una autoridad, en todo caso, competente, ¿no? Y acá hay dos autoridades que no sabemos cómo es que van a resolver esta situación. Ojalá en el próximo edición del reglamento se aclare un poco este tema. Voy a cederle la palabra ahora a Sandy Cáceres, que tiene algunos alcances justamente sobre esta reglamentación y metodologías en esta materia. Sandy,
Te cedo la palabra. Muy bien, gracias, Alonso. Buenas tardes, le agradezco al estudio Torres y Torres Lara por la invitación. Se me escucha bien, ¿no? Y yo quería aprovechar este momento de que yo no soy un conocedor especialista digamos, de la educación en los colegios. Yo más bien sí estoy en la academia, pero estoy en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Y sí es algo que nos interesa, ¿no? El tema de la educación de los jóvenes, ¿no? Pero lo que quería compartir con ustedes son algunas reflexiones de cómo generar este tipo de normas, primero las leyes y después los reglamentos, en nuestro país, ¿no? Cómo podemos ir mejorando los distintos ámbitos, los distintos métodos que se usan para generar este tipo de normas, ¿no? Entonces, he escuchado con mucho detenimiento y también he leído el reglamento, pero quizás voy a hablar un poco más general, como para reflexionar, ¿no? Entonces, normalmente, por la experiencia, vemos que en nuestro país lo que tenemos es como una circunstancia en la cual los actores sociales, pues en vez de estar, por decirlo así, colaborando, están muchas veces enfrentados, ¿no? Ha habido normas en las cuales se ha generado mucha conflictividad, ¿no? Y más bien las normas, muy buenas normas, con muy buena intención, pues no han salido adelante, ¿no? Y entonces cuando uno ve esto, pues dice, oye, ¿por qué? ¿No? Entonces creo que vale la pena saber, primero yo diría, pasar de ese primer diagnóstico, de decir, vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? En el país lo que tenemos es, pues muchas veces los actores de un mismo sector o de un mismo tema enfrentados o con muy poca disposición para colaborar y construir acuerdos. Esa es una primera premisa, por decirlo así, ¿no? Sí, pero las normas, las leyes, los reglamentos son precisamente eso, son acuerdos sociales. Entonces, en nuestra sociedad lo que debe comenzar a florecer, lo que debe comenzar a pasar, es que sea muy, digamos, espontáneo la manera como los distintos actores colaboran y participan en el desarrollo de las normas, inclusive esta del reglamento. Entonces yo quisiera, para avanzar, poder compartirles solo un poquito la pantalla que tengo acá. Creo que se ve la pantalla. Solo esta lámina. Voy a compartirles solo esta lámina. Entonces, acá yo le he puesto, es parte de algunas investigaciones que nosotros hacemos en el PAD y tenemos un centro de investigación aplicada que le hemos puesto CARD, que son siglas en inglés, ¿no? Es el Center for Applied Research and Development. Es un centro de investigación aplicada. Y acá les estoy mostrando dos tipos de metodologías, o por decirlo así, esquemas de trabajo para generar acuerdos con valor compartido. Lo primero es definir cuál es el problema. Y no es tan sencillo, o sea, no es tan evidente eso, porque muchas veces podemos confundir un síntoma con un problema, ¿no? Es como lo que pasó hace algunos meses, ¿no? De que por la pandemia, pues lo que comenzó a pasar es que los padres de familia no tenían dinero para afrontar. Bueno, creo que no lo siguen teniendo, por decirlo así, ¿no? O al menos ya con la apertura de la cuarentena, pues se les da la libertad para conseguirlo, ¿no? Entonces, cuando uno ve que los padres de familia no tienen el dinero para pagar los colegios y más bien lo que dicen que es que los colegios reduzcan al 50%, y todo esto, pues dices, oye, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Tengo unos padres, como síntoma, que están sin dinero y sin recursos, ¿no? Y tengo unos colegios que tampoco están preparados para reducirse el 50%. Entonces, si uno comienza a analizar, pues una manera, y no voy a, mucho menos, ustedes lo deben conocer mucho mejor, pero cuando uno le pone un poco de paciencia y análisis a esto, pues lo que va definiendo como problema, ¿no? No es el que los colegios no quieren bajar el 50%, por decirlo así, ¿no? Es que si uno quiere salvar el año, voy a hacer una definición, digamos, aproximada y breve. Es decir, si nosotros quisiéramos salvar el año escolar de nuestros hijos, de nuestros chicos, ¿no? Pero los padres de familia no tienen los recursos porque, por fuerza mayor, ¿no? No porque no los hayan querido tener, por fuerza mayor, no tienen los recursos y los colegios tampoco tienen la posibilidad de reducirse tan rápidamente, por ejemplo, en los costos, ¿no? Entonces, el problema es ese gap económico, ¿quién lo paga? Eso es una pregunta interesante de ponerse a pensar y decir, oye, si nosotros analizamos los problemas de un sector de una manera, pues, paciente, ¿no? Concienzuda y entre todos, pues van a ir saliendo distintos puntos de vista y probablemente nos acerquemos más a la verdad, ¿no? Entonces, lo dejo ahí, pero creo que esta primera metodología que les he compartido, que es muy sencilla, de hacer un primer análisis de los síntomas, plantear una hipótesis para definir un problema, después generar alternativas, y esto que parece muy sencillo, yo creo que no pasa normalmente en nuestra sociedad, ¿no? Sino que tenemos mucho activismo, ¿no? Es decir, hay una marcha, han tapado la carretera central. Ah, mira, eso es un síntoma. La pregunta es ¿por qué? Pero yo, en base a ese síntoma, pues mando gente a limpiar por esa carretera, ¿no? ¿No? O los padres de familia no pueden pagar, eso es un síntoma, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? No, mira, obligo a los colegios a que cobren el 50%. Por decir algo, no digo que eso haya pasado, pero lo dejo ahí y creo que yo quería compartir con ustedes lo importante que es discutir y darle una aproximación concienzuda a los problemas y que ustedes mismos son los que están en el sector lo sienten y los pueden, digamos, hasta expresar mucho mejor que yo en este momento que estoy hablando, ¿no? Y quizás otro esquema más que es este. En la sociedad nosotros tenemos un eje económico. Un eje económico que está compuesto principalmente por los actores que realizan los gastos, ¿no? Son los que gastan, el gasto privado y el gasto público. Por eso están las empresas y está la administración pública en estos ejes, ¿sí? Pero también hay un eje social. Y en ese eje social, sociopolítico, por decirlo así, están las autoridades políticas que han sido electos, ¿no? para gobernar. Y está la sociedad. Y yo le he puesto acá civil society porque me he querido separar del término sociedad civil. Porque sociedad civil es un término que se ha acuñado mucho en relación a ONGs. Pero acá yo no me estoy refiriendo a ONGs, sino me estoy refiriendo a la sociedad, a las familias, a los padres de familia, a los gremios. Entonces, creo que una manera interesante de discutir todas estas normas es invitando a todos a participar. Es un proceso un poco largo, sí, pero es mucho más sólido. Es mucho más sólido. Doy ejemplos en los cuales no ha surgido, por ejemplo, esta unión y por ende no se tiene una visión compartida de lo que se quiere lograr. Doy alguno extremo, que es por ejemplo el baguazo. El baguazo son unas normas, ¿no?, que hace la administración pública y que quiere implementar a través, ¿no?, de una serie de decretos legislativos. Y obviamente, no sé si está hablado también con algunos gremios, probablemente con algunos muy pocos, y la administración, perdón, la autoridad política, ¿no?, el presidente y probablemente algunos gobernadores regionales dicen, oye, vamos adelante, pero la sociedad civil
la sociedad en general no ha sido consultada. ¿Qué pasó con esas normas? No llegaron a buen puerto. Otro ejemplo es la ley Pulpín, probablemente muy bien trabajada, ¿no? Pero tampoco llegó a buen puerto. Entonces simplemente lo dejo como una reflexión de que creo que es bueno ver esto por sector y por territorio. Es decir, las normas se aplican a unas personas concretas que están en un sector o un territorio. Y entonces esas personas concretas tienen que ser invitadas a participar. Entonces, así como en esta norma probablemente se tenga que invitar a los colegios, ¿no? También se tiene que invitar a los padres de familia, por decirlo así, o a los sindicatos. No lo sé, pero creo que es muy interesante no dejar a nadie afuera, porque si no, después puede haber algún tipo de sorpresa. Y creo que esto es un poco entrenarnos como sociedad para escuchar, para compartir y para generar un trato, ¿no? En vez de tratar de imponer lo que algunos, seguramente con muy buena intención, piensan que es lo mejor. Y lo digo porque también puede pasar que la administración pública tenga toda la buena intención, no lo sé, ustedes lo conocen mejor. Y entonces lo que lanza, pues son lo que a ellos les considera que es lo mejor para reglamentar. Pero puede ser que no sea lo más oportuno para los colegios o para los padres de familia, ¿no? Entonces simplemente yo quería hacer esta reflexión, me parece interesante para hablar de manera, por decirlo así, macro sobre estos temas, ¿no? Entonces, muy bien, yo lo dejo ahí para que no monopolice esto y le doy el pase a Silvia. Sí, gracias, muchas gracias, Sandy. Vamos a dar el pase a Jorge Camacho. Lamentablemente, el señor Paul Neira no nos va a poder acompañar, ha tenido un inconveniente, pide las disculpas del caso. A ver, vamos, Jorge. ¿Qué tal? ¿Ahora me escuchan? No sé. Sí. Sí. Bueno, Sí, muchas sí te gracias escuchamos. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Yo quería aprovechar estos minutos que tengo para hacer un contexto. Yo sé que estamos en la audiencia con bastantes personas que conocen estos detalles, pero me ha tocado por encargo de ser el vocero anteriormente de las asociaciones de colegios particulares a nivel nacional, exponer un poco estas ideas al Congreso de la República, justamente en estas nuevas leyes que quieren sacar, y también hablar con el Ministerio de Educación sobre los proyectos de reglamento, ¿no? Entonces, pero hay un detalle que llama la atención, que hay datos que no manejan las autoridades, y yo quisiera aprovechar de mostrarles esta información muy rápidamente. Cuando el legislador o el mismo ministerio habla sobre educación privada, no se da cuenta que hay una diversidad de oferta, no solamente en su sistema pedagógico, sino también en cuanto a que va dirigido a distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, el 96% de los colegios privados en el país cobra menos de 500 soles. Esta es una realidad que muchos legisladores desconocen. Y incluso el Ministerio de Educación tampoco no lo ve así. Y el 1% nada más de todos los colegios a nivel del país cobra más de 1.000 soles. O sea, es solamente el 1%. Y entonces, cuando los proyectos de ley hablan sobre este tema, se refieren usualmente a los colegios muy grandes o a los colegios que están en ese 1%. He tenido oportunidad de conversar sobre estos aspectos antes de que salieran estos decretos de urgencia con el Ministerio de Educación, con los responsables de esos detalles, y les hacía reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Por qué el esfuerzo tan grande del Ministerio para entrar a normar, meterse en un punto complejo, por ejemplo, como la cuota de ingreso, cuando eso lo cobra ni siquiera todos los colegios grandes? O sea, estamos hablando que sacan una norma para menos del 0.5% de los colegios, ¿no? Y que genera mucho ruido. Entonces, no tenía una respuesta al respecto, ¿no? Y después hay un detalle importante, ¿no? De por qué no nos consideran como aliados realmente. La educación privada es el aliado de la educación del país, que al final nos interesa a todos, que es la educación del país. Y entonces les mostraba pues este dato que conocemos, ¿no? Que el 25% de los alumnos de educación básica regular son alumnos que están en la educación privada. Un poquito más de 2 millones de alumnos es
los que reciben esta educación privada del país. Y esa educación privada le representa al Estado un ahorro más o menos de 2.200 millones de dólares al año. Es decir, la educación privada también es un aliado, no solamente en el tema educativo y social, que es algo ya muy grande, sino también con respecto a lo que le ahorra al Estado. Ahora sabemos que hay más o menos unos 100.000 alumnos que han pasado a la educación pública en esta época de pandemia, y uno se plantea, pues, esos alumnos sí representarán pues una inversión adicional si es que continúan en la educación presencial luego cuando se levante este estado de emergencia sanitaria. Me imagino será el 2021. Pero otro detalle importante es que cuando uno ve, por ejemplo, solamente por tener una idea de lo que son los resultados, por ejemplo, de PISA en lectura, vemos que los colegios no estatales están por encima del nivel mínimo, digamos, de aprobación. Todos los colegios, esta es la evaluación de PISA, sacan una mejor nota en esta evaluación con respecto a los de colegios estatales. Esto no nos alegra, por supuesto, pero nos muestra que la educación privada sí es un aliado porque sus resultados académicos también son buenos, porque hay un paradigma de pensar que los colegios baratos son malos, y no es así. O sea, la prueba PISA lo demuestra con los resultados en comprensión de lectura, en matemática, en ciencias, y no solamente en un año, sino en todos los años que hemos estado dando la prueba. Entonces, pareciera que no hay una coherencia entre lo que hace digamos, el Estado, me refiero no solamente al Ejecutivo, sino también ahora al Legislativo, cuando está normando la educación privada y está impidiendo justamente este desarrollo de la educación que estamos haciendo. Todos los colegios privados, apenas surgió este tema de la pandemia, hicieron el esfuerzo por adaptar su sistema pedagógico, por capacitar a sus profesores, por implementar y invertir en las plataformas virtuales, etcétera. Hicieron un esfuerzo muy grande. Y entonces, y ya hasta cierto punto, pues, también entraron pues estos decretos de urgencia, fue antes de la pandemia, el 002, y luego el decreto legislativo, el 1476, que como bien han comentado los expositores anteriores, entró a un tema de la transparencia de los costos. Pero quería yo ahí hacer notar un detalle, ¿no? Esa transparencia de los costos no es que los colegios no quieran ser transparentes, sino sencillamente que hay un detalle un error de concepto, a mi juicio, de confundir que el padre de familia toma la decisión de matricular a su hijo por los costos. No es cierto. Una cosa es el costo, digamos, de generar ese servicio, y otra cosa es el precio. El precio que está más relacionado al valor que yo le doy a esa educación, o sea, el colegio que brinda un servicio pone un valor a la pensión que corresponde a lo que está brindando, ¿no? Nadie contrata nada por los costos de producción. Todos contratamos un servicio o un bien por lo que el precio o cómo ha valorado la persona que ha producido ese servicio. Entonces ahí entran unos conflictos que ni ellos mismos saben cómo resolverlos y generan mucho problema porque el padre de familia igual sabe los costos de los colegios, pero eso no significa que el colegio pues tenga que bajar mucho más, porque a veces se confunde que los costos que tiene un colegio son solamente los costos de la clase. Y eso justamente lo que ha generado ahora la reacción del Congreso con estos proyectos de ley que incluso están prohibiendo, por ejemplo, incluir dentro de los costos de los colegios para determinar las pensiones durante la pandemia, del alquiler, por ejemplo, del local, de los servicios de internet, luz y agua que todavía se tienen, porque el local sigue estando ahí y hay que mantenerlo, y hay que seguir pagando estos servicios, aunque sea un costo mínimo. La vigilancia y la seguridad, los seguros, por ejemplo, que también esos proyectos legislativos dicen que no hay que incluirlos dentro de los costos. Otra cosa que también están diciendo, pues tampoco el pago de las franquicias o licencias que se tengan que tener. En resumen, se nota, incluso dicen los arbitrios, ¿no?, que no hay que pagarlos, pero a lo que voy es que se nota dentro de esto un desconocimiento muy grande de cómo funciona un centro educativo, que es, los colegios están diseñados para la educación presencial. ¿Y esto qué significa? Que tenemos costos fijos durante el año. Los colegios contratan a los profesores durante un año. Y entonces los contratos que se tienen son anuales y algunos ya son de manera indefinida. Y entonces
el que se dicte más o menos días u horas no implica una disminución de costo necesariamente, porque al profesor igual se le paga el mes completo, ¿no? Y entonces son una de las cosas que las personas que están ahora haciendo estas leyes no entienden. Y entonces van por el lado, yo diría, más fácil, más popular, de ganar, digamos, votos, ¿no? Para ellos, pero sin darse cuenta que están poniendo en riesgo la educación de 2 millones de alumnos. Y no solamente eso, sino que el sector de educación formal da trabajo casi a 300.000 familias a nivel nacional. Entonces, estamos hablando que están poniendo en riesgo y están produciendo un problema social, realmente. Y eso es algo que creo deberían tener en consideración. Como les comentaba al inicio, he tenido la oportunidad de exponer estos puntos de vista a los congresistas, pero lamentablemente, hace unos minutos Sandy nos comentaba de la metodología para llegar pues, a unos acuerdos de consenso, pero eso solamente se logra cuando todas las partes quieren escuchar y están buscando el bien común. Y eso yo creo que es fundamental rescatar. O sea, si las autoridades, los que gobiernan, los que tienen que dictar las leyes, no tienen en la cabeza el bien común, nunca se van a poner de acuerdo. Siempre estarán buscando esto, ¿no? O sea, hacer solamente su voluntad. Tanto así que en estos proyectos de ley ahora presentados por el Congreso, tiene opiniones en contra del mismo Ministerio de Educación, del mismo Indecopi y del Ministerio de Economía y Finanzas. Y también, por supuesto, de todo el tema legal, porque hay muchas situaciones o circunstancias que dicen ahí en estas leyes que van en contra de la Constitución. A pesar de todo eso, insisten y lo han aprobado. Entonces, esto es algo que lamentablemente nos muestra el nivel en el que estamos ahorita y creo yo un nivel de crisis a nivel de los colegios particulares. Y eso es algo que realmente nos preocupa, porque estamos queriendo que la educación no pare y que los colegios perduren y los colegios sobrevivan a esta pandemia. Y ahora, lamentablemente, tenemos no solamente al Congreso, sino también ahora están viendo justamente todo este tema del reglamento, ¿no? Bien, alguna de las preguntas que hacían algunos es si estas condiciones, digamos, básicas para operar iban a funcionar, digamos, en el futuro. Lamentablemente les puedo decir que incluso el Ministerio está pensando que no, que ellos van a poner un plazo para que todos los colegios se adecúen a este nuevo reglamento y que ya será motivo también de inspección y, lógicamente, de sanción el que no se haya podido adecuar. Todo esto es peligrosísimo, es realmente preocupante, a pesar de todo el esfuerzo que están haciendo los promotores de los colegios mismos, brindando un servicio real a los alumnos. Porque, lamentablemente, con las condiciones que se tienen, pues, por lo que se tenga, cada colegio es muy diverso, como les decía, se está haciendo pues un esfuerzo muy grande porque la educación no pare. Y esto no podemos permitir que la legislación pues nos esté generando esta incertidumbre entre padres de familia y profesores, que deberíamos trabajar en conjunto también, porque un papá no elige un colegio por un año, lo elige por 11 años. O sea, este es un periodo muy breve que va a pasar. Entonces no podemos malograr esa relación que debe ser armoniosa entre padre de familia y alumnos. Y entonces todo esto tienen que manejar las autoridades y debe permitir también que los colegios, como siempre han sido, se pongan de acuerdo con su comunidad educativa, con sus padres de familia. Y esto es algo que se está perdiendo de vista, se está yendo por encima incluso de la Constitución, y nos preocupa muchísimo, porque es ir en contra también de un modelo de la economía social de mercado que está justamente resguardado en la Constitución y que ha permitido justamente este desarrollo del país. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, y bueno, no quiero ir más allá, ya dejaremos esto para quien sabe las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a pasar a la etapa de absolución de consultas y la realización de algunos comentarios. Más o menos, máximo 10 minutos porque ya estamos sobre la hora. Les doy el uso de la palabra a Guadalupe y a Alonso para que empiecen a absolver las consultas y después complementan también Jorge y Sandy. Gracias. Sí. Comienzo yo, si me permites, Lupe, porque tú tienes más preguntas y luego comentas si efectivamente, ¿no es cierto? Ya, yo he resumido mis preguntas, pues hay un montón. Básicamente son el tema de la retroactividad y la cuota de ingreso. ¿Quién fiscaliza los colegios? Si es inconstitucional mostrar los costos, y el caso de la cuota de ingreso de los colegios cooperativos. ¿De acuerdo? Sobre el primero, retroactividad y cuota de ingreso. Vamos a ver.
el legislador puede establecer, en efecto, nuevas condiciones para celebrar los contratos y reducir la autonomía privada, pero para los nuevos contratos. No puede hacerlo para los anteriores contratos. Los anteriores contratos se rigen por las reglas particulares que fueron establecidas por las partes, ¿no? Vale decir, uno debe respetar las normas imperativas desde que se convierten en imperativas. Y se convierten en imperativas hacia adelante, no pueden convertirse en imperativas hacia atrás, ¿no? Ese es un punto importante. Entonces, sí es cierto de que hay un régimen de cuotas de ingreso, ¿no es cierto?, que fue, digamos, establecido bajo ciertas reglas, no de proporcionalidad en la devolución, o con diferentes proporcionalidades en la devolución, que en principio corresponde a la autonomía privada y al pacto que hicieron los colegios con los padres de familia en su momento, ¿no? Que de repente mira a alguien, oye, doctor, pero y si la mujer no lo respeta, ¿me puede iniciar un sancionador? Puede iniciar un sancionador y ustedes tendrán que defenderse dentro del régimen de la legalidad. Las normas no son retroactivas. Eso es el Estado de Derecho y es el Estado de la civilización. Lo contrario es el Estado de la barbarie. Pero también es cierto que un derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. De ustedes dependerá defender su derecho, lo cual le valorarán, entiendo, si es que la situación lo amerita, vale la pena o no vale la pena, o económicamente están complicados. Pues la realidad económica es la que va a medir las cosas al final en todo esto, ¿no es cierto? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo es el tema, como está relacionado, cómo es el tema de la cuota de ingreso en el caso de las cooperativas? Claro, este es un tema interesante porque en algunos colegios son los profesores, los dueños de los colegios, y algunas personas son personas que han invertido en los colegios, ¿no es cierto?, como sociedades o empresas mercantiles, y el colegio cooperativo es como que los padres de familia son los dueños del colegio. En buena cuenta, el colegio cooperativo es una asociación de padres de familia que es dueña del colegio, y se han establecido ciertas reglas, ¿de acuerdo? Entre ellas, de repente, como empresa que es, ha dicho, mira, para ingresar a la cooperativa puede haber una cuota de membresía que va a la reserva cooperativa, inclusive sin llamarlo cuota de ingreso. Y la ley de cooperativas manda que todo ingreso que va a la reserva cooperativa no se devuelve, es irrepartible. Entonces eso es lo que está pasando, digamos, que al margen del concepto cuota de ingreso, ¿no es cierto?, se le puede pedir al socio de una cooperativa y decirle, mira, tanto es para tu aporte de capital social y tanto es para el patrimonio colectivo de la cooperativa, que es una cuota irrepartible. Y esto no se puede devolver porque forma parte de la consolidación institucional de la cooperativa. Y eso está en la ley de cooperativas. La ley de cooperativas no ha sido derogada. Es norma especial respecto a norma general. ¿Sí? Siguiente punto. ¿Quién fiscaliza los colegios? Claro, entiendo la preocupación de los padres de familia. Doctor, hasta el momento era Indecopia, los colegios privados, básicamente la supervisión de infracciones y sanciones, porque la regulación de autorizaciones, de ampliaciones, etcétera, siempre estuvo la UGEL de por medio, es cierto, ¿no es cierto? Efectivamente, hay una concurrencia de autoridades, Indecopi y el centro educativo, y este es un tema que tiene que resolverse. No sé si me escuchan. Sí. Sí, me están escuchando. Hubo un reseteo, me pareció. Ok, entonces, simplemente en este momento hay una situación un poco curiosa, ¿no? De concurrencia y que ojalá se defina en un próximo reglamento cómo sería esto. Y el otro punto que también está de por medio es que me preguntan por la SUNAT. Me imagino que la SUNAT es porque, digamos, hay... cuando yo mencioné el caso de la SUNAT y de los inmuebles, lo que yo decía es que, oye, uno en general no puede simular actos como la compraventa de una propiedad en estas épocas, como de repente en alguna época pudo ser cuando no había afectaciones del cabala, porque si alguien compra un inmueble o vende el inmueble, alguien va a fungir de comprador y alguien va a pagar el cabala. Si bien es cierto, el centro educativo tiene la ventaja de no pagar el cabala porque está exonerado, pues si la venta es simulada, se supone que lo va a revender al día siguiente, suponen, pero que lo va a arrepender y se va a parar al cabala y te vas a soplar el 3%, no del valor de predial como era antes, sino del valor de mercado del inmueble, ¿no? No me suena creíble para nada. Además, ¿qué relevancia tiene 5 años para atrás? Si necesita esa estabilidad para adelante en la infraestructura, ¿no es cierto? Y por último, de repente la pregunta se refiere a que en su momento se pidió hasta las declaraciones juradas tributarias. Y ahí viene
esto conecta con mi última pregunta, ¿no? Y solo para cerrar, la SUNAT será competente en tributos, punto, ¿no? Y la SUNAT naturalmente no está de acuerdo que la información tributaria sea revelada porque consta de la reserva tributaria. Y aquí viene justamente la pregunta, mostrar los costos si es inconstitucional, en mi concepto sí es inconstitucional. Digamos, todas las personas, naturales o jurídicas, gozan del principio de intimidad económica, ¿no? A ninguno de ustedes, alguien les tiene por qué estar exigiendo o pidiendo en ciertas condiciones saber sus ingresos, salvo que a ustedes les interese el servicio que les van a dar, ¿no es cierto? Pero en principio uno no está comentando sus ingresos. Igual pasa con las empresas, o no está comentando sus costos, igual pasa con las empresas, ¿no es cierto? Y finalmente lo que el consumidor necesita saber no es el costo, lo que el consumidor necesita saber es el precio que le van a cobrar, cuál es su pensión, que se le dan clarita, cuál es su cuota de ingreso, que le dan clarito, que en Galente le dan clarito cuáles son las condiciones para devolver la cuota de ingreso, o en qué se ha quedado, ¿no es cierto?, sobre la cuota de ingreso. ¿Cuál va a ser, digamos, se va a cobrar matrícula, no se va a cobrar matrícula? Eso tiene que decírselo clarito y con cierta anticipación. Es cierto que algunos colegios no se han hecho mayores problemas porque han usado el pedido que hizo el Estado de mostrar los costos como un argumento de negociación, ¿no? Lo han usado estratégicamente. Pero no había por qué hacerlo en realidad. Pero claro, dijeron, mira, finalmente, esta es mi realidad, que los padres de familia se convenzan de mi realidad. Total, lo único que el padre de familia en buena cuenta tiene que saber es cuál es el precio de la pensión, ¿no es cierto? Lo otro sirvió un poco para mostrar pues, que el colegio no abuse, presionar un poco al colegio, pero no, eso no es constitucional. Lo que el colegio tiene que mostrar con claridad es su precio hacia el mercado, ¿no? Nadie le pregunta a una clínica cuáles son sus costos, por ejemplo, ¿no es cierto? O yo no le voy a preguntar al panadero cuáles son sus costos porque el pan me parece de primera necesidad. O sea, estás en una economía de mercado, en una economía de mercado se respetan las reglas. Si bien es cierto, el colegio hace un servicio público, las reglas de economía de mercado se aplican en los servicios públicos cuando hay competencia. Cuando no hay competencia y estás entre un monopolio, recién aparecerá el Estado para regular precios. Pero cuando estás en competencia, el Estado se retira y se respetan las reglas de la competencia. Ese es el punto central. Obviamente hay que regular temas de acceso, eso está muy bien, en fin, pero teniendo en cuenta lo que es este mercado, ¿no? De lo contrario, hay una visión distorsionada de las cosas. Le cedo la palabra a Guadalupe, que tiene unas preguntas que hacer. Todo lo que responde. Sí, doctora Alonso, no le entendí lo último. ¿Ya me está dando el pase para absorber las otras preguntas? Sí, Lupe. Rapidito, porque okay, tenemos a los otros expositores. Sí, bueno, a ver, hemos resaltado algunas preguntas para contestar. Han hecho algunas consultas sobre los requisitos que están solicitando, en este caso UGEL, que se está constatando en el proyecto de reglamento. Por ejemplo, han considerado información para personas que deseen emprender y deseen crear un colegio virtual, o sobre las aulas prefabricadas. El proyecto de reglamento ya señala los requisitos que deben de presentar las personas que deseen abrir un centro educativo, pero señala y resalta unos requisitos básicos que como mínimo se deben de cumplir, como por ejemplo la infraestructura. Señalan que la infraestructura educativa debe de contar con espacios acordes a parámetros de seguridad, funcionalidad, habitabilidad y accesibilidad establecidas, así como equipamiento inmobiliario. Si el centro educativo, o en este caso la persona que presente todos los documentos no cuenta con este tipo de información, desgraciadamente no van a poder acceder a que se les pueda dar una autorización para que puedan crear un centro educativo. Les recomendamos que puedan revisar, es súper detallado, señala 1, 2, 3, es una serie de requisitos en realidad que deben de presentar. A manera general también se les pide gestiones institucionales que garantice que el colegio se organice en funciones de sus fines, de acuerdo con los objetivos de educación, la gestión pedagógica, el personal directivo, el docente, el administrativo, con qué personal va a contar el colegio, los servicios complementarios que garanticen la seguridad y bienestar de los estudiantes, la previsión económica y financiera, que era lo que habíamos hablado desde un inicio, el tema del balance general que están solicitando los colegios, con qué dinero, con qué capital va a funcionar para poder brindar ese servicio no a un corto plazo, sino a un largo plazo.
Otra de las consultas que nos hacían era: el reglamento interno se debe regir conforme a la ley de centros educativos, efectivamente. Entonces, ¿por qué el reglamento no contempla en su artículo 42? No llegaron a enviar a esta pregunta completa, pero sí me gustaría resaltarles que en realidad el artículo 42 señala que el reglamento interno debe contar como mínimo con ciertas características. Y de hecho, en el desarrollo de los artículos que ya hemos comentado, también se dice qué tipo de información debe estar establecida en el reglamento interno. Para que tengan una idea, en el reglamento interno se debe consignar la información institucional y axiológica, la dirección, organización, administración y funciones del centro educativo, que incluye la gestión no solamente pedagógica, sino también institucional, la participación de los estudiantes a través de municipios escolares, consejos estudiantiles, otras modalidades. También debe estar incluido acá las normas destinadas a regular la convivencia democrática, que era lo que hablábamos sobre la convivencia sin violencia en las instituciones, el procedimiento que el centro educativo utiliza para atender los casos y denuncias o quejas que presentan por violencia escolar. También está, porque lo señala ya la ley de centros educativos particulares, pues que se deben consignar la información respecto a la cuota de ingreso, matrícula, pensiones. Recuerden que no solamente debe ser consignado el reglamento interno, sino los cronogramas que le entregan los padres de familia al término del año escolar y al inicio de la matrícula del año siguiente. Otra consulta que nos hacían era: tengo entendido que se podrán impedir la matrícula de un alumno que tiene deudas de pensiones del año anterior, pero ¿qué sucede si el alumno ha sido muy moroso y tiene deuda, pero días antes de comenzar el año escolar paga toda la deuda? El colegio de igual manera puede no admitir al alumno por excesivo comportamiento moroso. En efecto, recordemos que no solamente se le ha dado la facultad al centro educativo para que no le renueve la matrícula a los morosos, sino que también algunas, se le ha dado también la facultad para que puedan establecer cierto tipo de conductas que tiene que tener el padre de familia y que si no cumple con esas obligaciones puede resolver el contrato. En esas conductas, ustedes pueden señalar que independientemente que, si es que el padre de familia se retrasa en 2, 3 o más pensiones, e independientemente que luego se ponga al día en ese pago, esa conducta de atraso sí va a generar una acción para que el colegio evalúe si es que se le va o no renovar la matrícula. Todo va a estar ahora condicionado a qué exactamente pacten con el centro educativo y cómo también lo están informando en su reglamento interno. Hacían otra consulta sobre las cuotas o pagos extraordinarios. No son los pagos que hacen los padres de familia para algunas actividades escolares que exigen la cuota de 50 soles, por ejemplo, para financiar las salidas, siempre que esas actividades estén reportadas en el PAT. Nosotros ya habíamos señalado que tanto la ley de centros educativos particulares, así como el proyecto de reglamento, ya señala cuáles son los pagos únicos. El doctor Alonso lo desarrolló de manera mucho más profunda, que era la cuota de ingreso, la matrícula y pensiones. Excepcionalmente se pueden cobrar algunos o no cuotas extraordinarias, sí, pero deben ser aprobadas por el Minedu. Y no conocemos ahora, salvo que de repente en los asistentes haya algún caso de algún centro educativo que sí tenga, que se les haya aprobado una cuota extraordinaria, pero en principio, si no está aprobada y no es parte de la cuota de ingreso, matrícula de pensiones, sí, o algunos pagos administrativos que también puede requerir el colegio que hayan sido previamente informados, sí podría ser considerado como una cuota extraordinaria y por ende ser sancionado tanto, bueno, ahora con este proyecto por UGEL y por INDECOP. Nos señalaban qué pasa cuando un alumno no concluye la matrícula, pero sí sigue recibiendo el servicio. ¿Se puede dejar de dar servicio? La matrícula, y como ya lo explicábamos también, se concluye con la emisión del código CIEGEI. No entendemos en qué caso un alumno puede seguir cursando clases si es que no cuenta con este código. Nosotros entendemos de las conversaciones que hemos tenido con el colegio que en realidad es como que la identificación del menor. Si no lo cuenta, ¿cómo así podría estar siguiéndosele prestando el servicio educativo? En todo caso, la persona que hizo esta consulta de repente nos puede precisar un poco más a profundidad qué quiso, cuál fue la finalidad de su consulta para podérsela absolver de mejor manera. También nos preguntaban, al ser un reglamento de algo que ya existe, me queda claro que las condiciones básicas para la prestación de servicios serán aplicadas para los colegios nuevos. Sin embargo, estas condiciones podrían ser solicitadas en una futura certificación como SUNEDU hizo con las universidades. ¿Podría darse el caso? En principio nosotros consideramos que no. Esos requisitos que deben de cumplir con los colegios son para los nuevos colegios, las nuevas personas que quieran crear un colegio o para las ampliaciones de servicio. Los colegios que ya cuentan con su autorización no tienen que volver a presentar esta nueva información. Ahora bien, el tiempo nos dará la razón o no,
porque si SUNEDU lo hizo con las universidades, Dios sabrá con qué nos va a salir ahora la UGEL, para hacerles estos nuevos requisitos. Entendemos que en realidad no debería de ser por ahí el tema, salvo que un colegio tenga su autorización por 10 años, ya se le vence el plazo y tiene que renovarla, y obviamente pues UGEL sí podría estar en la potestad de hacerles, requerirle estos nuevos requisitos que ya están siendo consignados en el reglamento. Pero para los que ya cuentan con su autorización, no es que de aquí a mañana venga UGEL y le dice, muéstrame estos requisitos para que tú funciones. Ya tiene su autorización para funcionar. Eso sería todo conmigo. No sé si el doctor Alonso quiere hacer alguna precisión adicional. No, creo que Sandy, o no sé si Sandy o Jorge tienen algún comentario. Yo quizás me adelanto un poco a Jorge, porque Jorge es más conocedor y puede dar una perspectiva más precisa del reglamento. Yo quizás lo que les podría decir es que a veces puede ser que en los reglamentos, pues lo que hace un gobierno, ¿no? Puede ser que intenta congraciarse con cosas pues muy inmediatas, ¿no? de la población, ¿no? En este caso los padres de familia. Esto podría blindarse si es que hubiera una buena relación y una estrecha relación entre colegios y padres de familia. Por eso es que cuando les mostré este cuadro, ¿no? Y les dije, oye, la norma se hace entre la administración pública y los colegios, se está dejando de lado mucho a los padres de familia, y los padres de familia en cierta manera van a ser utilizados, ¿no? Por cosas de corto plazo o cosas que son realmente superficiales, y cuando los problemas son más profundos. Yo llamaría a que en estos espacios, o los espacios que generen los colegios, primero que estén unidos, y que también generen alianzas con los padres de familia, con los usuarios, ¿no? Es como una organización, o sea, en una empresa, pienso yo estoy más familiarizado con empresas, los colegios lo son, obviamente, pero en una empresa, el mayor, digamos, nivel de unidad se ve cuando no solamente hay unión dentro de mis colaboradores, sino con mis clientes. O sea, los he fidelizado. Y los señores están dispuestos a ayudarme, ¿no? Si alguna vez tengo una falla, si alguna vez tengo algún problema, ayudarme, ¿no? Entonces esto creo que en los colegios, que es un servicio tan indispensable, ¿no? Para los padres, y creo que Jorge hizo un comentario muy importante, que es, alguien elige un colegio por 11 años, o sea, los padres van a los colegios, los observan, los visitan, la mamá ve detalles, ¿no? Y los amiguitos, y cómo los profesores, y cómo son, o sea, todo esto lo ven los padres, y entonces no es por decirlo así, no es una decisión cualquiera, es una decisión importante, y yo creo que los colegios deberían fortalecer más esa relación para que no se encuentren solos al momento de que se normen, ¿no? Sino que vayan con propuestas concretas. Termino con esto. Se está hablando de la cuota de ingreso y no sé qué cosa. Es un tema que justo genera división, ¿no? Si esto ya estuviera superado entre padres y colegios, no sería ya un tema por el cual se puede, digamos, traer de las narices a alguien o poner una zancadilla, ¿no? A los colegios o a alguien, ¿no? Sí, yo creo que lo que se tiene que hacer es adelantarse a esos problemas y ver cuáles son las cosas que nos van a permitir tener más unidad entre padres de familia y colegios, ¿no? Porque yo, como lo veo, si es que hay mucho Estado, el Estado va a normar todo y se va a empequeñecer más la sociedad. Y la sociedad son las familias y son los emprendimientos. Y eso es algo que se tiene que hacer florecer más bien. Que sean las familias y los propios emprendimientos los que sean dueños de sus destinos, de su futuro. Y creo que tienen que estar unidos. Nada más, muchas gracias. Jorge, ¿deseas hacer algún comentario final? Sí, bueno, un comentario, creo yo, relativamente breve, ¿no? Coincido plenamente con lo dicho anteriormente por todos, ¿no? En lo siguiente, en la medida en que el Estado sobreregule
esta iniciativa de emprendedores educativos, lo que está haciendo es aumentando la brecha educativa. Las personas que han arriesgado, estamos hablando, como les decía, el 96% de los colegios son colegios que cobran menos de 500 soles la pensión. Y el 93% de los colegios cobran menos de 200 soles. Es el cuadro que le mostré hace un momento. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que la educación privada en el Perú realmente está cubriendo la brecha educativa que el Estado no ha hecho. Y entonces está cumpliendo una labor, una función social muy importante. Entonces, sin darse cuenta, cuando uno sobreregula, lo que está haciendo es desincentivar esa iniciativa privada y desincentivar justamente en entrar en un campo tan complejo como es el educativo. Es muy difícil encontrar profesores, por ejemplo, es muy difícil encontrar gente que ahorre, o que mejor dicho, que ponga en juego su patrimonio para iniciar un colegio, más aún ahora con todas esas regulaciones. Entonces, y a la vez vemos que el Estado no está haciendo el esfuerzo por poner colegios, digamos, justamente del Estado y de calidad en estos lugares donde hace falta su presencia. Entonces, estamos hablando que hay una necesidad real de educación y que la educación privada está cubriendo esa brecha y está cubriéndola incluso con calidad, porque por eso les mostré también los resultados de PISA, para que tengan claridad de que estos son temas reales, no solamente imaginación. Entonces, lo que deberíamos hacer como sociedad es resguardar esta iniciativa privada y alentarla. Y es algo que no estamos viendo en nuestras autoridades y que lamentablemente nos apena a todos nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos especialmente a los expositores, la doctora Guadalupe Montenegro, el doctor Alonso Morales, el señor Sandy Cáceres y el señor Jorge Camacho por su presencia el día de hoy. Les queremos decir a la audiencia que en el correo que aparece ahora en la diapositiva, contacto@titl.com.p, pueden enviar sus sugerencias, recomendaciones, comentarios, porque vamos a elevar al Ministerio de Educación sus inquietudes, ¿no?, respecto de este reglamento. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos en próximos eventos. Muchísimas gracias y muy buena salud para todos ustedes. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.